Sofi Producciones les presenta en esta ocasión teorías del poblamiento americano. En esta ocasión, niños, vamos a explicar algo que es súper importante y relacionado con lo que hemos estado viendo en las clases anteriores. Un ejemplo de esto es que vamos a ver cómo las teorías de poblamiento americano, o sea, cómo se ha teorizado de cómo ha llegado el ser humano a nuestro continente. ¿Por qué? Porque como ya hemos hablado en las clases pasadas, incluso en las actividades pasadas, antes de que empezara a hacer videos, el ser humano surge en África, pero este se fue dispersando por el mundo. Entonces nosotros tenemos que ver que el ser humano en algún momento llega a América. Entonces, niños, el tema de esta cápsula que vamos a ver ahora son las teorías de poblamiento americano. El objetivo de esta cápsula es caracterizar las teorías de poblamiento americano y su relación con la historia de nuestro continente. Recuerden que nosotros, como continente americano, poseemos una rica historia que va más allá de todo lo que nos han enseñado en el colegio, incluso en la universidad, en todos los puntos del conocimiento. Por lo tanto, tenemos que considerar una pregunta muy importante que les voy a hacer a continuación. ¿América empieza con la llegada de los españoles? Según varios reportes o, por ejemplo, teóricos, por ejemplo, un teórico argentino que se llama Enrique Dussel, dice que la historia de América no empieza con la llegada de los españoles. ¿Por qué no empieza con la llegada de los españoles? ¿Por qué? Porque América tiene una rica historia que la va nutriendo y que ya había gente que la habitaba y que permitía y que ya tenía relaciones sociales en ese entorno. Por lo tanto, tienen que considerar eso, de que América, la historia de América no empieza solamente con la llegada de los españoles. Ahí empieza una fase de la historia que se ha encubierto. De hecho, ¿qué significa encubrir? O sea, que gran parte de la historia americana anterior a la llegada de los españoles se ha encubierto. Y se dice que América empieza con la llegada de estos. Todos desde niños, desde incluso ustedes, desde que son muy chiquititos, le dicen que América se descubrió el año 1492, el 14 de octubre, con la llegada de Cristóbal Colón. Y eso es lo que nos ha hecho entender la historia tradicional, la historia enseñada desde el punto de vista europeo. ¿Por qué? Porque nosotros, al utilizar el castellano, como le estoy hablando ahora, damos a entender que fuimos dominados por los europeos. Pero, según Enrique Dussel, que es un teórico argentino, la historia de América empieza mucho antes. Empieza con la llegada del hombre, del ser humano, al continente americano. Pero no del ser humano o de estas grandes civilizaciones como la Inca, la Mapuche, la Azteca, la Maya, la Guaraní. Todas estas civilizaciones llegaron mucho antes. Y por eso empieza con las teorías de poblamiento americano. Para poder entender este proceso, tenemos que saber qué es una teoría. Como alcanzamos a ver en las clases, las poquitas clases que alcanzamos a tener de forma presencial, una teoría es una hipótesis ya comprobada. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene las bases suficientes para poder ser considerada como válida, como real, que tiene un cierto grado de pruebas, que ha sido argumentada. Por lo tanto, chiquillos, estas teorías que les voy a presentar acá, hay algunas que son válidas en nuestros momentos, pero hay algunas que no. La primera teoría, que es una de las primeras teorías que surge, de hecho surge desde Argentina en el siglo XIX, que son los años 1800, recuerden. En el siglo XIX, Florentino Meguino, que es un argentino, plantea que el ser humano surge en Argentina. De hecho, dice que la raza humana surge en Argentina. Se le especifica como el Homo pampeanus. Es un homínido que supuestamente él encontró en la Patagonia. ¿Por qué digo supuestamente? ¿Por qué? Porque él falsea sus datos. ¿Qué significa falsear? O sea, que él engaña. Toma huesos de gato, toma huesos de algún simio y crea un nuevo homínido. Basándose en esas pruebas falsas,
él crea su teoría de que el ser humano surge en América. Pero un teórico holandés llamado Alex Hardika plantea lo contrario. Voy a mostrarles el mapa mundi y vamos a volver a la explicación. Plantea lo siguiente. En un primer paso, Alex Hardika dice que todos los datos entregados por Florentino Meguino son incorrectos. De hecho, estas son teorías clásicas del poblamiento americano, de cómo se pobló América. Por lo tanto, chiquillos, tienen que pensar en lo siguiente. Según Alex Hardika, vamos a rayar un poquito el mapa. Esto vendría siendo Rusia, lo que es hoy de Rusia. Esto vendría a ser Alaska. Según Alex Hardika, que es el creador de la teoría del puente de Bering, esta parte se llama el estrecho de Bering, él dice que en el año 10.000 a.C., como vimos en la clase pasada, donde surge la agricultura alrededor del mundo, estamos en un periodo de glaciación. ¿Pero qué es la glaciación? La glaciación es el periodo en el cual la Tierra estaba en constante frío. Y como el agua se congela, el agua de los océanos se congela, se hace menos densa, abarca menos territorio. Por lo tanto, el mar, al volverse hielo, descendió y generó un puente al que se le llama el puente de Bering. Santander presenta esto. El puente de Bering. Por lo tanto, niños, tienen que considerar eso, de que el puente de Bering es un puente en el cual las personas pudieron pasar hacia el continente americano sin recurrir a las balsas. No sé si vieron ustedes en la película La Era del Hielo, en la cual la gente se iba yendo de un lugar hacia otro. Estaban cruzando el puente de Bering, según la teoría de Alex Hardika, que es la que va llegando al continente americano. Pero esta teoría supone que esta cultura, que es la cultura denominada Clovis, porque hay una región en Alaska que se llama Clovis, fue persiguiendo a los animales. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos van persiguiendo a los animales y de esa forma los van cazando. Primero pasaron los animales en búsqueda de comida y los seres humanos persiguiéndolos. En este caso también, vamos a retroceder, tenemos la teoría de Paul Rivet, que es la teoría oceánica. La teoría de Paul Rivet, que esta también es una teoría clásica, postula que el ser humano, vamos a dibujar las islas de la Polinesia, el ser humano de América proviene desde la Polinesia. ¿Pero qué base da para este fundamento? Lo que dice es que él plantea de que el ser humano llegó a los sectores de Perú, cerca de Chile. ¿Cómo lo plantea? De acuerdo a los rasgos físicos que tienen las culturas del norte de Perú, que son muy parecidos a los rasgos físicos que tienen las culturas, amazónicas y a las culturas polinésicas. Por lo tanto, establecen un lazo físico en el cual ellos, como fundamento para poder generar esta teoría. Pero ¿cómo él plantea la llegada de estos seres humanos al continente americano? Él lo plantea con la llegada de balsas. De hecho, Paul Rivet crea una balsa de origen polinésico para poder probar que éstas puedan resistir el cruce oceánico con el fin de probar su teoría. Estas culturas son las culturas polinésicas, lo que habita en América, según Paul Rivet. Y según esta teoría, esta gente de la Polinesia es la que cruza el continente americano. También, esa es la teoría generada por Paul Rivet. Aquí tenemos a Méndez Correa. Méndez Correa se basa un poco en la teoría de Alex Hardika para poder justificar su teoría. ¿Qué quiere decir esto? Que Méndez Correa, para poder generar la teoría australiana, se plantea en el mismo lapso temporal que Alex Hardika, en el 10.000 a.C. Como estamos en un periodo de glaciación, según Méndez Correa, se crea un puente oceánico entre Australia y la Antártida y entre la Antártida y Sudamérica, planteando que en este periodo
hubo un biombo climático, haciendo que la Antártida tenga temperaturas a las cuales la gente podría soportar. Por lo tanto, la gente cruzó este puente oceánico y a raíz de cruzar por la Antártida pudieron llegar hacia el sur de América. ¿Qué prueba da esto? Las pruebas que da Méndez Correa es esencialmente que la gente, los habitantes de Tierra del Fuego, como los Ona, los Kaweshkar, las culturas del sur de nuestro país, tienen rasgos similares físicos a las culturas de Australia y de Nueva Zelanda, que son culturas polinésicas también, por rasgos físicos. Él se basa en eso, y por pruebas en las cuales instrumentos, arcos, flechas, lanzas son muy parecidas a los desarrollados por esta cultura. Es una teoría que plantea también que el poblamiento americano pudo haber sido desde la misma Oceanía. Piensen en eso, que América pudo haber sido poblada por diversos lugares. Pero ahora vamos a la última teoría. La última teoría, niños, es mucho más revolucionaria. ¿Por qué? Porque todas estas teorías que hemos estado hablando plantean que el ser humano llegó desde el 10.000 a.C. Del 10.000 a.C. La primera teoría, vamos a recapitular, planteaba que la gente de Asia cruzó hacia América, disculpen, y de esa forma de esa forma poblaron el continente americano. Según Paul Rivet, desde la Polinesia se llegó hacia el sur de América, y según Méndez Correa se llegó desde el puente oceánico generado desde la Antártida a Oceanía y de Antártida a Sudamérica, y así pudieron cruzar los seres humanos. Pero hay una teoría más revolucionaria. ¿Por qué? Porque en el sector de Monteverde, cercano a Puerto Montt, en Chile, un grupo de científicos, hace unos pocos años atrás, encontraron vestigios que pertenecían o que datan de hace 40.000 años antes de Cristo. O sea, niños, son mucho más antiguos que todos los vestigios encontrados en estas teorías para probarlos. ¿Y cómo ellos lo prueban? Mediante una prueba que se llama el carbono 14. El carbono 14, niños, consiste esencialmente en datar en la época donde muere una cosa. ¿Qué quiere decir esto? Se analiza el carbono. Todas las especies del planeta tienen carbono. Por lo tanto, como todas las especies tienen carbono, que es todas las especies vivientes tienen carbono, se puede utilizar ese carbono para datar la época en que esa especie se murió. Por lo tanto, gran parte de las especies que encontraron o de los vestigios datan de esa época debido a que, por ejemplo, la lanza que ocuparon pudieron haber matado a un animal que data de esa época. Por lo tanto, pueden ser incluso más antiguos. Imagínense, niños, 40.000 años antes de Cristo datan los restos que encontraron en Monteverde, cerca de Puerto Montt. Entonces, niños, tienen que pensar en eso. ¿Pero de dónde pudieron haber cruzado ellos? En primera parte, esta teoría plantea de que cruzaron desde acá, desde Japón. Pero dicen ustedes, ¿cómo pudo haber cruzado desde Japón? Pero ustedes habían escuchado de que en Japón y en Chile hay ciertas conexiones de mareas. Ustedes han escuchado de que si hay un temblor en Japón, puede haber un temblor en Chile. Si hay un temblor en Chile, puede haber un temblor en Japón. Si hay un tsunami en Japón, puede haber un tsunami en Chile. Esto se debe, niños, al cinturón de fuego del Pacífico. El cinturón de fuego del Pacífico es un sector en el cual no hay placas tectónicas, y esas placas o esos sectores débiles se conectan por las vibraciones y también por corrientes oceánicas. Por lo tanto, esta teoría plantea de que desde Japón, mediante balsas, pudieron haber llegado al sector del sur de Chile. ¿Y cómo lo hicieron esto? Lo hicieron mediante restos
de una cultura que se llama Jomon en Japón. Esta cultura prehistórica japonesa que se llama Jomon tiene vestigios que son muy parecidos a la cultura encontrada en Monteverde. O sea, incluso tienen hasta rasgos pictográficos de esa misma cultura. Por lo tanto, niños, piensen en eso, que la cultura más antigua encontrada en nuestro continente data de hace 40.000 años atrás. Entonces, ¿la historia de América empieza en 1492 o comienza en 40.000 años atrás? Eso mismo tienen que preguntarse ustedes. Y por lo tanto, aquí les voy a dar la siguiente actividad. Ustedes van a tener que elaborar un cuadro comparativo que explique las teorías explicadas anteriormente, o sea, las teorías de poblamiento americano, considerando su origen, tramo y destino. Les aconsejo que también averigüen un poco más acerca de estas teorías para poder hacer este cuadro comparativo. También les doy la siguiente pregunta. Van a tener que responder lo siguiente: ¿las teorías de poblamiento americano son independientes o se pueden complementar? Explique. Y la Sophie les dice que se cuiden mucho. Y sin más que decir, espero que se cuiden mucho, como les dijo la Sophie. Hasta luego.